Guerra espacial. El polvo asesino ruso que apagará los satélites de Estados Unidos. Amigos de qué hablan Geo, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde nos vean. ¡Qué jornada! ¡Qué jornada! ¡Qué absoluta locura de día estamos viviendo! Bienvenidos a esta edición nocturna donde vamos a rasgar de una vez por todas el velo de mentiras que los medios corporativos occidentales llevan años tejiendo. Es que si esta mañana nos despertábamos con la amenaza del Chernóbil volador, apuntando a Londres, y los intentos de Washington por disfrazar de rutina un vuelo de emergencia a Moscú, pues hoy las máscaras han caído por completo. Así que preparen su café, mate, pónganse cómodos y afilen sus mentes, esas mentes críticas que nos caracterizan, ¿verdad? Porque lo que vamos a desmenuzar hoy no es una simple escalada de tensiones. Estamos ante el colapso en tiempo real del mayor proyecto de inteligencia encubierta de la era moderna. Y el mundo entero está al borde de un abismo nuclear. Pero amigos, antes de entrar de lleno a los bombazos de esta noche, una pequeña rápida fe de erratas con total transparencia, ¿verdad? En la edición de esta mañana les mencioné el reporte de The Sun, de este diario británico, donde se expone el pánico con respecto a este Chernóbil volador y la acción que existe en el Ártico como algo de hoy. Pero en realidad este artículo fue publicado un par de días atrás, 25 de agosto. Amigos, la relevancia y el peligro siguen siendo exactamente los mismos. Y lo que, pues, quería hacer énfasis de que estos pueden ser otras de las pautas por la cual este hombre de la CIA fue en pánico a rogar a Moscú. Pero bien, pero aquí en De qué hablan Geo siempre les vamos a hablar con la verdad y la precisión milimétrica por delante. Dicho esto, vamos con lo que acaba de reventar en las últimas horas. Así pues, a ver, antes de pasar, aquí pues, ustedes pueden ver en el diario, dice, publicado a las 9 de la mañana, el 25 de agosto de 2026, hora británica, ¿no? Y actualizado a las 13:20, 25 de agosto. Ahí ustedes tienen la confirmación de que este es un artículo del 25 de agosto, 2 días atrás. Pero bien, para entender verdaderamente por qué el tablero global está ardiendo hoy, 27 de agosto de 2026, tenemos que empezar diciendo la verdad más incómoda de todas, esa que los noticieros de Occidente evitan mencionar. El conflicto en Ucrania no es un conflicto ucraniano, es un conflicto de la CIA. Y no lo digo yo, amigos. Lo han tenido que admitir a regañadientes medios como The New York Times. A ver, New York Times. Aquí New York Times. Mm, casi no se lee bien por acá. La guerra de espionaje como la CIA ayuda secretamente a Ucrania a luchar contra Putin. Lamentablemente no se lee muy bien, pero esto es lo que dice este artículo acá. Y no solamente The New York Times, sino que también el Washington Post. Como muy bien sabido, el Washington Post tiene mucha cercanía con fuentes de la misma CIA, ¿verdad? Eh, Artículos extensos, reportajes que detallaron cómo durante más de una década la inteligencia estadounidense construyó docenas de bases secretas a lo largo de la frontera rusa y armaron, financiaron y controlaron la estructura militar y de espionaje de Kiev. Es que miren el artículo de Washington Post, esto es del 23 de octubre de 2023.
espías ucranianos con estrechos vínculos con la CIA libran una guerra encubierta contra Rusia. Si miramos esto a primeras vistas, pues diríamos, esto es un artículo ruso, este es un artículo de RT, de Sputnik, de TASS. Pero no, miren, es el Washington Post. El Washington Post nos está diciendo esto. Y aquí pues ustedes pueden ver al filósofo Dugin en el funeral de su hija. Bueno, memorias muy tristes, ¿verdad? De este conflicto. Amigos, por eso el hombre, el jefe de los espías estadounidense, voló a Moscú y no fue un diplomático, fue del Departamento de Estado buscando la paz. Fue John Ratcliffe, el director de la CIA, el arquitecto del caos, el halcón, el rusófobo ideológico que ha convencido a Donald Trump de subir el tono, de entregar armas de largo alcance y que de paso sacó de camino a voces sensatas como Tulsi Gabbard, ¿se acuerdan? La exdirectora de Inteligencia Nacional, que se oponía rotundamente a esta locura, tanto a la iraní como a la ucraniana. ¿Mm? Y sí, el jefe de la CIA se sube a un C-17 Globemaster militar para volar al otro lado del mundo. Y les digo una cosa, no es por valentía, es por puro y absoluto pánico. La obra de su agencia se está desmoronando, el famoso proyecto Ucrania. Y los eventos de las últimas 24 horas han empujado al Kremlin a decir basta. Así que vamos a los hechos en el terreno porque es ahí donde se derrama la sangre que enciende las mechas en los despachos. La paciencia de Moscú se ha agotado y el detonante ha sido brutal. Hoy se confirmó a través de Denis Pushilin. A ver, tenemos que ir a este artículo. Jefe de la República Popular de Donetsk, que Ucrania, ponen atención a esto, Ucrania utilizó misiles de crucero de largo alcance anglo-franceses, los letales Storm Shadows y Scalp EGP. Yo sé, bueno, algunos de ustedes me dicen, no, Rodolfo, fueron flamingos. ¿Qué flamingos? ¿Qué flamingos ni qué 8 cuartos? Toda la estructura de los flamingos y construcción ha sido destruida, ha sido pulverizada en Ucrania. No nos han dejado ni respirar. Eso ya no existe, amigos. Comprobado, hecho polvo. Estos son cohetes franceses slash británicos que son construidos en terreno europeo, llegan a Ucrania y se les pone una calcomanía o una plaquita que dice Made in Ucrania. Y los pintan de rosado para que parezcan flamingos. Todo esto para atacar directamente el centro de Donetsk. No golpearon un búnker militar, amigos. Golpearon el distrito de Kievsky, en la zona de un centro comercial. 8 civiles resultaron heridos, entre ellos una niñita de apenas 10 años y una adolescente de 16. Y por si esto fuera poco, en la región de Lugansk, un ataque con drones ucranianos masacró a los pasajeros de un autobús en la ruta de Lechigorsk-Stajanov. Esto lo podemos ver en este siguiente artículo de acá. Ucrania ataca a Donetsk con misiles de crucero anglo-franceses Storm Shadow. Es una barbarie, ¿no? Asesinando a 9 personas, incluyendo a una joven de 20 años, Alexander Pataman, un experto en la región, fue contundente. Al denunciar que los nacionalistas ucranianos llaman a estas atrocidades contra el transporte público jugar al safari. ¿Suena esto familiar, no? ¿Se acuerdan los tiempos de Bosnia, Herzegovina? Jugar al safari. ¿Mm? Y todo esto, cada muerte, cada ataque a civiles se hace con el consentimiento cínico de un occidente que envía las armas y luego finge mirar hacia el otro lado mientras redacta supuestos planes de paz.
y mandan a sus jefes demoníacos en pánico a querer hacer la paz. Y como no pueden hacer la paz, pues luego amenazan. Ya vamos a hablar de estas amenazas más adelante. Ante esta masacre con armas británicas y francesas, la asimetría del conflicto se ha vuelto inaceptable para Rusia. ¿Cuál es el juego macabro de la OTAN aquí? El analista Alexei Pilko lo explica a la perfección. A ver, vayamos a este reporte de Reporter, este reporte de Reporter, ya, con el título La paciencia de Moscú se ha agotado. Rusia ha amenazado a Gran Bretaña con ataques contra sus instalaciones militares. Pues, como decía, Pilko lo explica a la perfección. Ponen atención. Los países de la OTAN instalan su producción militar cómodamente en su propio territorio, en fábricas seguras en Europa, envían toda esa maquinaria de muerte a Ucrania y desde ahí masacran a ciudadanos rusos. La OTAN combate a Rusia utilizando a los ucranianos como simple carne de cañón prescindible. Según ellos, esperando sobrecargar las defensas aéreas de Moscú para causar un daño económico, por decirlo así, inaceptable y forzar una rendición. En otras palabras, poner a Putin de rodillas y que capitule. Pero la jugada les ha salido terriblemente mal. La respuesta de Moscú ha sido fulminante y marca un antes y un después en esta década de tensiones. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, vámonos al artículo de TASS, comentarios del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la viabilidad de atacar objetivos británicos y la vergonzosa rusofobia de Stop. Stupid Stop. Pues bien, María Zaharova se plantó frente a los micrófonos, emitió un ultimátum oficial que debe tener temblando a los pasillos de Whitehall en Londres. Zaharova declaró que, dado el uso de armas británicas contra objetivos civiles rusos, Moscú tiene todo el derecho de atacar instalaciones y equipos militares británicos en Ucrania y más allá, y beyond, o sea, y fuera de Ucrania. Escuchen bien estas tres palabras, amigos. Y más allá. ¿Mm? Rusia acaba de declarar formalmente que las fábricas, las bases y los centros de logísticos en Europa que suministran estos misiles ya no son intocables. Se acabó la inmunidad de la retaguardia de la OTAN y, para que no queden dudas, Zaharova le mandó un mensaje directo al gobierno del primer ministro británico Andy Burnham. No podrán echarle la culpa a sus títeres de Kiev por estos ataques terroristas. Londres, París y Berlín son considerados ahora participantes directos. Y la chispa ya ha saltado fuera de las fronteras de Ucrania. El conflicto ya está tocando físicamente a la OTAN. Para muestra, miremos el flanco sur. Miren esto. Rusia declara persona non grata a la diplomática romana que trabaja en Moscú, Ministerio de Asuntos Exteriores. El ministro hizo hincapié en que esta medida es una respuesta a una decisión similar adoptada anteriormente por Rumania. En los últimos 3 meses, la Fuerza Aérea Rumana ha derribado 3 drones en su propio espacio aéreo. Drones que Bucarest asegura que son rusos. Esto provocó que Rumanía expulsara a un diplomático ruso en un gesto de desafío. ¿Cómo responde Moscú? Sin inmutarse, el Ministerio de Exteriores ruso convocó a la encargada de negocios rumana Liliana Burda y declaró persona non grata a un diplomático de la embajada rumana en Moscú. Un ojo por ojo diplomático que nos demuestra que la fricción entre la OTAN y Rusia ya no es una hipótesis de guerra fría, es un enfrentamiento caliente real y que está ocurriendo en tiempo real en múltiples fronteras.
Así pues, en medio de esta olla de presión a punto de reventar, que tenemos que analizar, pues ese otra vez desesperado viaje de John Ratcliffe. A ver, cuando Rusia decide que va a empezar a bombardear las fábricas europeas que arman a Kiev, en Washington saltan todas las alarmas. El soberbio analista Stephen Briand, desde Hong Kong para Asia Times, que ustedes tienen el artículo, el misterio envuelve la visita urgente del jefe de la CIA, Ratcliffe, a Moscú. El director de la CIA podría haber transmitido un mensaje a Moscú sobre cómo responderá Estados Unidos y la OTAN ante una posible toma de control inminente de Ucrania. Pues desde Hong Kong para Asia Times nos revelan los detalles logísticos y humillantes de este vuelo que los medios occidentales intentan esconder. Ratcliffe partió en un gigantesco C-17 Globemaster, un avión militar equipado con una sala de conferencias blindada, pero tuvo que hacer escala en Riga, Letonia. ¿Por qué? Porque Moscú ni siquiera le había dado luz verde para aterrizar. Ratcliffe voló sin invitación. Ay, 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 ay. Como dice acá el artículo, hay muy poca información sobre la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú. Aún así, hay suficiente información para hacer algunas observaciones. Uno de los motivos de la visita de Ratcliffe fue advertir sobre la sustitución del régimen de Kiev, que Washington teme que esté al borde del colapso. La idea de una Ucrania moribunda no aparece en los principales medios de comunicación. Sin embargo, cada vez hay más indicios de que Ucrania no puede prolongar mucho más la guerra. El director de la CIA partió de la base conjunta Andrews en un C-17 Globemaster bajo el control de la ala de transporte aéreo número 89, ubicada en la base. El vuelo partió de Charleston y de Andrews el 23 de agosto. No se anunció la hora exacta de salida. Si el vuelo hubiera sido directo a Moscú desde Andrews, la duración habría sido de entre 9,5 y 10,5 horas. Sin embargo, el avión aterrizó en Riga, Letonia, en el Aeropuerto Internacional de Riga, que se encuentra a unos 840 kilómetros de Moscú. Al parecer, aterrizó el 24 de agosto y pasó la noche en Riga, partiéndose a Moscú a la mañana siguiente. ¿Se dan cuenta? El C-17 voló luego al aeropuerto de Vnukovo de Moscú, donde Radcliffe llegó a la zona VIP, Very Important People, Very Important Person, gente muy importante. Vehículo de la Embajada de Estados Unidos lo recogieron en la pista y posteriormente se observó una caravana transitando por Moscú. No hay constancia de que ningún funcionario ruso lo recibiera. ¿Ok? Pues bien, amigos, ¿se dan cuenta? Radcliffe voló sin invitación, apostando a que la urgencia forzaría la puerta. Tuvo que intervenir el mismísimo Donald Trump, tomando el teléfono para hablar directamente con Vladimir Putin y rogar que permitieran el aterrizaje en la terminal VIP de Vnukovo. Y para asegurarse de que las defensas antiaéreas rusas no pulverizaran el avión de la CIA, Washington le ordenó a Zelensky, como un empleado subordinado, ¿verdad?, que suspendiera todos los ataques con drones en territorio ruso. Así pues, ¿qué fue hacer Radcliffe exactamente? Antun Rocha, del diario Advance, diario croata, Advance, aquí tenemos este título, el jefe de la CIA en Moscú, ¿ha comenzado una cuenta atrás? Interesante la pregunta, ¿no? Pues bien, Antun Rocha, desde la publicación croata Advance, nos da la perspectiva que necesitamos. Nos recuerda que cuando los diplomáticos viajan es para firmar acuerdos frente a las cámaras, pero cuando viaja el jefe de los espías es para hablar de líneas rojas, amenazas oscuras y propuestas que pueden negarse al día siguiente. La última vez que un director de la CIA fue a Moscú, como dijimos aquí en el video anterior, fue
William Burns en 2021, y todos sabemos que ese viaje inició la cuenta regresiva para el conflicto actual. La visita de Radcliffe es otra alarma de incendio sonando en un edificio que ya está en llamas. Fue a Moscú porque la CIA sabe que el régimen de Kiev está al borde del colapso total. Zelensky ha destituido a su ministro de Defensa y a su comandante en jefe en plena guerra. La corrupción lo devora y el bloqueo de los puertos de Odessa le están costando miles de millones, asfixiando lo poco que queda de su economía. Radcliffe fue a advertirle al Kremlin que Estados Unidos y la OTAN no tolerarán el derrocamiento total del régimen de Kiev. Fue, ¿cómo decirlo? Fue a sondear si Rusia aceptaría congelar el conflicto o qué pedirían a cambio de cortar sus lazos de defensa con Irán. Pero Radcliffe no fue recibido por Putin, confirmado, no lo recibió. Solo le dieron 8 horas y lo mandaron a hablar con Sergei Naryshkin, su homólogo de Servicio de Inteligencia Exterior ruso, por sus iniciales SVR. Y la respuesta que recibió fue un portazo. Porque, como bien apuntan los analistas desde Rusia, tras el desastre de esta década, Moscú ya no tiene nada que negociar con ellos. El tiempo de las negociaciones, caput, finito, iskamik, ya no existe. Y aquí, amigos, es donde la trama se vuelve de película de terror. Porque cuando la diplomacia y las advertencias fallan, se sacan los ases bajo la manga. Y el as de Washington tiene nombre y apellido: Starlink y Elon Musk. Pero antes de soltar esa carta, el propio Zelensky cometió un error garrafal que lo expuso ante el mundo entero. María Zaharova, es que si regresamos, ahí está. Si regresamos a este artículo de María Zaharova y vamos acá. Zelensky expone sus propias mentiras. El presidente estadounidense Donald Trump puede sacar sus propias conclusiones sobre el desliz de Zelensky al decir que SpaceX estaba lista para dar luz verde al uso de Starlink para lanzar ataques en lo profundo de Rusia. Ahora Zelensky se ha traicionado a sí mismo y Trump tuvo la oportunidad, creo, de sacar conclusiones propias. Palabras de Zaharova. El último intento de Zelensky de involucrar a los líderes estadounidenses en una escalada simplemente se ha convertido en su propia humillación pública. Durante una reunión reciente con periodistas, admitió haber engañado a Trump sobre la disposición de la gerencia de SpaceX para dar luz verde al uso de sistemas de satélite Starlink para atacar en lo profundo el territorio ruso, dijo el Ministerio de Defensa ucraniano, pues le habían proporcionado datos no verificados. ¿Se dan cuenta? Pues bien, María Zaharova revela hoy cómo Zelensky ha engañado a Donald Trump, diciéndole que la junta directiva de SpaceX había dado luz verde para usar el sistema de satélites Starlink, para guiar ataques profundos dentro de Rusia. Cuando se descubrió la mentira y Musk se negó por ahora, porque hay que decirlo por ahora, Zelensky intentó salvar la cara culpando a su propio Ministerio de Defensa por pasarle información no verificada. Un ahorcamiento público, en palabras de Zaharova, que le demuestra a Trump exactamente con qué clase de aliados está tratando. Sin embargo, a pesar de la negativa momentánea de Musk, la CIA y Radcliffe usaron esta amenaza satelital como su gran chantaje en Moscú. Hoy en día, los drones ucranianos pueden volar más de 2.000 kilómetros. Han llegado a Perms y Omsk, asesinando a niños mientras duermen en sus balcones. Pero gracias a los sistemas de guerra electrónica rusos, solo entre el 5 y el 9% logran penetrar las defensas. ¿Verdad? Esto lo podemos ver en este artículo de Stargrad.
Ahí les dejo esta imagen. Pero, si Washington activa militarmente la constelación Starlink para guiar estos drones, amigos, la historia cambia drásticamente. Pasarían de depender de sistemas inerciales torpes a tener control en tiempo real. Video, video en alta definición y resistencia casi total a las interferencias tradicionales. Los analistas rusos calculan que la efectividad de penetración saltaría del 5% a un catastrófico 30 o 40%. Bueno, ustedes me pueden decir, pero Rodolfo, pero los rusos ya encontraron una manera de interferir los Starlink. Sí, amigos, sí, pero en porciones de protección, dígase en zonas de protección, como una refinería, un puente estratégico, un punto estratégico. No tienen una cobertura así amplia de cientos de kilómetros. Son puestos específicos que se protegen de ataques. Es un comienzo, ¿no? Quizás vayan a seguir con este tipo de tecnologías de interferencia. Pues bien, con esa capacidad, con ese catastrófico aumento al 30 o 40%, Kiev y la CIA podrían paralizar sectores enteros de la economía rusa e incluso atacar elementos clave de la triada nuclear. Ese fue el ultimátum de Radcliffe que llevó a Moscú. O se detienen y negocian, o encendemos el cielo para que lluevan drones sobre sus ciudades. Amigos, les digo una cosa. Piensen en esto. Cualquier otra nación habría doblado las rodillas ante esta amenaza tecnológica de Estados Unidos. ¿Sí o no? Pero estamos hablando de Rusia. Una superpotencia que siempre tiene una jugada adelantada en el ajedrez militar. Pues los expertos rusos dejaron muy claro que su actual sistema de bloqueo, el Volna Kupol Garant, el que les digo, ¿no? Que corta la señal de los drones con satélite, es excelente para proteger puentes y fábricas específicas, pero no puede cubrir un país que abarca 11 usos horarios, ¿sí? Tienen 11 horarios, ¿no? Como si fuera un escudo de energía de ciencia ficción. Entonces, ¿cómo vas a detener a un enjambre de satélites de Musk? Si derribarlos con misiles crearía una nube de basura espacial que destruiría tus propios satélites. ¿Se acuerdan en aquel entonces, en el 2007, lo que pasó con China? Derribaron uno y pues creó una catástrofe satelital. La respuesta de Rusia es de una sofisticación aterradora. La agencia Associated Press ya ha reportado, y los expertos rusos lo confirman con orgullo, que Moscú ha desarrollado un nuevo sistema de armas antisatélite por sus iniciales ASAT, diseñado para la destrucción de área. ¿Ok? No usan explosivos tradicionales. Rusia está preparada para lanzar a la órbita baja una nube indetectable de polvo y partículas microscópicas. Este polvo asesino es imposible de rastrear por los radares occidentales, pero es letal para la tecnología. Impacta y destroza los delicados paneles solares y los sensores ópticos de múltiples satélites Starlink de forma simultánea. Los priva de energía, los ciega, los apaga, los inutiliza por completo sin generar la peligrosa fragmentación que amenaza a las estaciones espaciales, por ejemplo. La advertencia de los medios militares rusos es escalofriante y directa. Ha llegado el momento de probar este sistema sobre el terreno, antes de que un enjambre de drones controlados por satélites de Musk se abalance sobre Rusia. Amigos, detengámonos a pensar en la magnitud de lo que estamos discutiendo, ¿eh? Porque miren, hemos pasado de un conflicto terrestre en el barro del Donbass a una guerra de misiles en Donetsk, a un pulso diplomático en los Balcanes con Rumanía,
Y ahora estamos literalmente al borde de la primera guerra espacial de la historia humana, de un Star Wars. La CIA intentó jugar a ser el amo del mundo, financió bases, derrocó gobiernos, purgó a sus propios disidentes internos como Tulsi Gabbard para silenciar cualquier crítica y armó a un régimen hasta los dientes pensando que Rusia terminaría cediendo por desgaste económico. Y lo que han conseguido, lo que consiguieron fue despertar a un gigante militar que ahora está dispuesto a bombardear las fábricas británicas, a lanzar el misil nuclear Burevestnik o el temido Chernóbil volador hacia Occidente y cegar la constelación satelital más avanzada de Estados Unidos con nubes de polvo orbital. Amigos, Radcliffe voló a Moscú porque vio el abismo. Vio que el monstruo de Frankenstein que la inteligencia estadounidense creó en Europa del Este está a punto de arrastrar al mundo entero a la Tercera Guerra Mundial. Y en Moscú, Sergei Nariskin simplemente le sonrió, rechazó su ultimátum y lo mandó mucho de vuelta a su casita, a Washington, en su lujoso C-17 con un mensaje muy claro. La paciencia se ha terminado. La paciencia se terminó y a partir de ahora las reglas del juego las dicta Rusia. Este es el verdadero tablero geopolítico, amigos. Y les digo una cosa, esto no lo van a escuchar en los resúmenes de 5 minutos de las grandes cadenas que solo repiten los comunicados de prensa del Departamento de Estado de determinado país, ¿no? Y de determinada organización. Por eso estamos aquí, uniendo las piezas desde Hong Kong, Croacia, Noruega, Rusia, desde los frentes de batalla y de las agencias de inteligencia rusas, para que ustedes tengan el poder de la información real, cruda y sin filtros, y hagan sus propios análisis. ¿Qué creen? ¿Qué creen que va a pasar en las próximas semanas? ¿Se atreverá Washington a cruzar la última línea activando Starlink, arriesgándose a que Rusia le apague los satélites? Elon Musk lo sabe. Él ya tenía conocimiento de esta tecnología y por eso fue de que apagó el Starlink en Rusia, porque se le dio la alerta. O estamos a punto de ver a la OTAN soltarle la mano a Zelensky antes de que un misil caiga en una fábrica de Londres. Ya saben que el micrófono es de ustedes ahora, ahí debajo en la cajita de comentarios, para leer y debatir con cada uno de ustedes. Si este análisis, si esta trinchera de verdad les aporta valor y les ayuda a entender el caos de nuestro mundo, por favor, destruyan ese botón de me gusta. Es la única forma de vencer, pues, o de adquirir más audiencia. Suscríbanse a De Que Hablan Geo, si aún no son parte de esta gran familia, porque estamos creciendo, familia, estamos creciendo, ya somos muchos. Activen la campanita y compartan este video en todas partes. Sigamos despertando mentes. Yo soy Rodolfo, me despido por el momento. Quizás por la cantidad de información que está entrando, hagamos otro video nocturno, si no, como siempre, a las 5 de la mañana, ¿verdad? Así que me voy a recargar el termo para el mate, para seguir monitoreando los radares y nos vemos en la próxima edición. Un abrazo gigante y manténganse despiertos con estas supermentes críticas que los caracteriza. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.